Saludos, estimados docentes de la Universidad Católica de Táchira, quienes han impartido pues esta importante información, esta importante cátedra sobre el derecho internacional de migración. Mi nombre es Ana Isabel Macarena González Machado y he decidido hacer mi breve investigación sobre el análisis de la migración venezolana en Estados Unidos, viendo pues que en este país eh, un importante grupo de venezolanos se ha movilizado, en su mayoría de forma forzada, pero también otros eh, de forma voluntaria, grupos minoritarios, para atender pues una mejoría en su calidad de vida. Dentro de la agenda tenemos la caracterización del flujo migratorio venezolano a Estados Unidos, la categorización del flujo migratorio venezolano, las políticas públicas del Estado norteamericano para atender la situación migratoria, reflexiones sobre el aporte de los migrantes venezolanos a la economía del país de origen y algunas conclusiones. Dentro de la caracterización del flujo migratorio venezolano a Estados Unidos, se encuentran algunos factores de expulsión. Es clara la crisis económica, política y social que pues, afectó la calidad de vida de los venezolanos. De hecho, aquí se encuentra digamos, una cifra del 51,9% del ENCOVI 2024. Todavía se encuentra digamos, en situación de pobreza, ¿no? Eh, Comparable a los primeros años de esta crisis migratoria, 2014, año 2017, donde las cifras eran muchísimo más, eran mucho más altas. Sin embargo, sigue siendo alta la cifra y sigue existiendo desigualdad social y bajos salarios en nuestro país. Factores de atracción. Los migrantes venezolanos eh, que desean iniciar este proceso lo hacen con la expectativa de que el país de acogida futura, que en este caso es Estados Unidos, pueda presentar mejores oportunidades de crecimiento. Y de alguna manera esta expectativa hace que o impulsa a, pues a miles de venezolanos a atravesar o hacer una migración intrarregional, hacer un periplo hasta llegar a Estados Unidos, con la expectativa de que la vida y el sueño imaginario pueda ser mejor. Eso, el sueño americano, disculpen. En cuanto a los perfiles de los migrantes venezolanos en Estados Unidos, los perfiles que hasta el momento llegan de forma masiva son pues venezolanos que no cuentan con los medios para hacer una migración ordenada, de alguna forma regular, ¿no? Eh, Estados Unidos ha aumentado sus controles en sus fronteras y solamente permite que los ciudadanos que opten a alguna de las garantías migratorias establecidas en sus leyes sean los que han podido entrar de forma regular por vía aérea, no por vía terrestre. Y por vía terrestre, si no has optado por cumplir con estos requisitos, sencillamente tu perfil no es el mejor, ¿no? Para optar al reconocimiento de tu estatus. Entonces, estas personas migran en una situación bastante precaria, sin documentos, sin recursos económicos para poder lograr el objetivo. El ciclo migratorio normalmente inicia en digamos, una migración que comienza por Venezuela, transitando las fronteras de Colombia, posteriormente en Panamá, luego llegan a México o incluso pasan por Centroamérica para poder, evidentemente, pues, tienen que pasar por Centroamérica para llegar a México hasta llegar a la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces, eh, allí es donde se da digamos, el paso a este país de acogida que bueno, que puede darse de manera satisfactoria y terminar con, digamos, con una integración o también puede tener un resultado de deportación. En cuanto a la categorización del flujo migratorio venezolano, tenemos caso del tiempo. La mayoría de estos migrantes que migran de manera forzada tienen la intención de que esta migración sea de forma permanente, independientemente de que el resultado de esta migración no logre su objetivo. En muchas oportunidades puede hacerse permanente, pero eso depende de un sistema que se maneja de forma aleatoria. En otras situaciones, la protección no logra su objetivo. Según el carácter, esta, como lo hemos mencionado en veces
diferentes oportunidades, esta migración es forzada. Los venezolanos no deciden migrar para, digamos, vacacionar o para estudiar. La mayoría de los venezolanos que, bueno, que transitan este viaje interregional de forma irregular no lo planifican mucho y la situación de su vida, el día a día en Venezuela, los lleva a tomar esta decisión. En cuanto a tu lugar del destino, pues en este caso los migrantes eligen Estados Unidos por imaginarse que su migración intrarregional a este destino le va a mejorar la vida, bueno, por los altos sueldos que en esta región se perciben, ¿no? En cuanto a las políticas públicas del Estado norteamericano para atender la situación migratoria, existen varias, ¿no? De acuerdo al US Citizenship and Migration Services, este sistema recoge las solicitudes de asilo, pero también tiene el amparo para los menores, el estatus de protección temporal, que es el famoso TPS, que bueno, que algunas nacionalidades, como la nuestra, tienen el acceso a este estatus de protección temporal, pero bueno, una vez reconocido, tú tienes un derecho de permanecer en el país y derecho de trabajar en el país. También tienen unas categorizaciones para atender a la infancia, como el amparo para menores, el DACA, que es acción diferida para llegada a la infancia, para proteger los derechos de estos menores que no tienen tutores y que no tienen padres y que de alguna manera tienen que garantizar la protección social. Hay una vía muy polémica que es la vía del asilo, y esta vía eh, de alguna manera ha sido burlada dentro de las políticas de Estados Unidos, que bien asistió de alguna manera otorgando refugio y asilo a miles de venezolanos en años anteriores. Dado el colapso del tránsito y de la movilidad humana por toda la zona interregional de América, Estados Unidos a través de su sistema, eh, suspendió o de alguna manera limitó el derecho de asilo a través de la alusión de vías legales. En este sentido, el migrante que transite y llegue a Estados Unidos por vías no regulares, es decir, ¿cuál es la única vía regular que en este momento acepta Estados Unidos? La llegada a Estados Unidos a través de la vía aérea. Si un migrante decide llegar por fronteras terrestres sin tener el derecho al asilo otorgado a través de un sistema burocrático llamado CBP-1, que es pues, el mecanismo que Estados Unidos tiene para esto, que al final también se vuelve un poco discriminatorio porque funciona de manera aleatoria, no evalúa de manera extensiva los casos bueno, de miles de venezolanos con situación de necesidad y de pobreza, que requieren protección. Entonces, mucha gente queda excluida en este sistema. Dentro de las reflexiones sobre los aportes de los migrantes en la economía del país de origen, hay unas cosas que mencionar. Siempre se presume que los migrantes venezolanos aportamos gran parte de nuestro trabajo, la fuerza productiva de los países, y ciertamente hacemos un aporte, pero no es, digamos, no incide en el crecimiento económico de estos países, que son los países de acogida. Pero sí hacemos aportes, los venezolanos que están en situación de movilidad, hacen un gran aporte a la economía de sus países de origen, y eso es importante destacarlo porque eh, en un momento de precariedad, de la crisis de 2017, 2018 en adelante, parte de los ingresos que llegaron a Venezuela vinieron de estas remesas. Y entre estos datos que son de interés, las remesas que llegaron a Venezuela, de las más altas que llegaron, vienen de los migrantes que se encontraban en Estados Unidos, diciéndose que un promedio de $212 podía hacerse la cantidad de cada envío, ¿no? Y esto llama la atención porque de alguna manera mejoró un poco la calidad de vida de los residentes venezolanos que eran beneficiarios de estas ayudas. Y de alguna manera esto incidió, esto es un dato del Banco Interamericano del Desarrollo, esto incidió en el 5% del Producto Interno Bruto de Venezuela para el año 2021. Esto es un tema de interés porque, bueno, viéndose la crisis del país, de alguna manera esto ayudó a mitigar un poco la pobreza o la situación digamos, la dificultad de acceso a los alimentos que para ese momento eh, se encontraba.
Como conclusiones, evidentemente pensar en que la migración venezolana, que en gran medida se da de manera forzada, va a tener fin mejorando los canales para el acceso a los derechos. Bueno, sabemos que el gran problema es sistémico y es un problema que debe ser atendido de manera consensuada entre los actores nacionales e internacionales que asisten pues, a los venezolanos en el tránsito que realizan, y al mismo tiempo pues los actores nacionales deben atender la situación sistémica que genera este factor de expulsión. Entonces, para poder ver una solución a un mediano y un largo plazo. Por otro lado, las políticas públicas que se implementan en Estados Unidos de alguna manera benefician pues a algunos ciudadanos, y cada país tiene observa su derecho de alguna manera para beneficiar pues a sus nacionales. Pero también es cierto que los métodos de escogencia para realizar el asilo, un derecho que debe ser otorgado más allá de trámites burocráticos, sin discriminación, es un derecho humano, contemplado en el derecho internacional humanitario, a través de las políticas públicas migratorias estadounidenses que se han endurecido con el tiempo, se están lesionando los derechos de estos ciudadanos migrantes venezolanos, por lo que deberán ser revisados en lo sucesivo para beneficiar y hacer, digamos, un mundo más igual, ¿no? Esta era toda la exposición y eh, pueda dejar de compartir la pantalla. Esta toda la exposición, y pues agradezco mucho la atención que me han prestado y pues todo lo que he aprendido en este diplomado. Muchas gracias.